En este video resolveremos la segunda sección de ejercicios que tratan sobre hallar el punto máximo y mínimo usando el criterio de la primera derivada. Empleando el criterio de la primera derivada, vamos a hallar el punto máximo y mínimo de la siguiente función, que es el inciso A. Para empezar, vamos a derivar. Tenemos que derivar término por término. Entonces vamos a empezar a escribir nuestra derivación. Y vamos a empezar a derivar. El primer término que tenemos es x cuadrado. Y para derivarlo podemos usar la regla de la potencia, donde ponemos nuestra potencia en grande, x, y le restamos 1. En este caso nos daría 1 y pues no es necesario escribírselo. Vamos ahora con el segundo término. Tenemos una constante junto a la x y para eso podemos ocupar la regla que nos dice que la derivada de una constante con x es igual a la constante por x prima, es decir, la derivada de x. Entonces la derivada de x, como no tiene ningún exponente ni nada, es 1 por la constante, que es menos 4, nos da menos 4. Entonces, este sería la derivada del segundo término. Y para el tercer término tenemos una constante que es 7. Y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces ya tenemos la derivada y la voy a transcribir abajo, que es la derivada de una función x es igual a 2x menos 4. No voy a escribir el 0 porque yo siento que ya no es necesario. Y ahora vamos a encontrar los puntos críticos. Aquí es donde entra el criterio de la primera derivada, porque vamos a igualar nuestra primera derivada a 0. Nuestra primera derivada es lo que acabamos de encontrar, que sería esta parte. Entonces vamos a escribirla sustituyendo esto igual a 0. Y ya tenemos una ecuación en donde tenemos que despejar x. Entonces vamos a empezar a despejarla. Y nos da que x es igual a 2. Entonces, ese 2 es candidato a ser o punto máximo o punto mínimo. Y vamos a averiguarlo de este lado. Voy a separar un poco el procedimiento que tenemos y vamos a empezar. Tenemos nuestro valor que encontramos, el posible candidato, y ahora vamos a proponer dos números, uno que sea menor y otro que sea mayor. Para el número menor, como tiene que ser números muy cercanos al 2, propusimos el 1. Y de este lado, el 3, un número menor y un número mayor. Y con estos números vamos a evaluar la primera derivada. Nuestra primera derivada es esta. Y la vamos a evaluar con estos números, por lo que vamos a sustituir en todas las veces que tenemos x el número 1. Y vamos a ir resolviendo. Evaluando la primera derivada en 1, tenemos como resultado menos 2. Y ahora, evaluando la primera derivada otra vez, pero con 3, tenemos lo siguiente. 2 por 3, 6, menos 4 es igual a 2.
Entonces, la primera derivada evaluada en el número 3 nos da 2. Y ahora aquí viene algo importante. Como tenemos aquí el signo negativo y aquí el signo positivo, que aunque no se ve sabemos que está pasando en nuestros puntos críticos de menos a más. Y esto quiere decir que x igual a 2 es un mínimo. Es un mínimo. Entonces, ahora el siguiente paso es encontrar las coordenadas de ese mínimo. Igual voy a separar aquí. En x igual a 2 tenemos un mínimo. Entonces vamos a sustituir este 2 en nuestra función que tuvimos desde el inicio. Entonces voy a transcribir aquí la función. Y voy a cambiar las x por el número 2. Y vamos a ir resolviendo. Entonces aquí nos queda menos 4 más 7. La función de 2 es igual a menos 3. Perdón, en más 3, o sea 3 positivo. Y este sería nuestro resultado. Entonces se podría decir que en 3 tenemos x igual a 2. O sea que nuestra coordenada quedaría 2,3. Siendo 2 nuestra x y 3 nuestra y. Empleando el criterio de la primera derivada, vamos a hallar el punto máximo y mínimo de la siguiente función. El primer paso es derivar. Entonces vamos a derivar término por término. En el primer término tenemos x al cubo. Entonces pasamos su exponente x, 3 menos 1, 2. Vamos con el segundo término. Tenemos una constante con x. Entonces podemos emplear una regla que nos dice que la derivada de una constante con una x es igual a la constante por x' o la derivada de x. Entonces la derivada de este x que está al cuadrado es igual a 2x, 2 menos 1, 1, entonces se queda así, menos 6. Menos 6 por 2x es igual a menos 12x. Entonces la derivada de ese término es menos 12x. Más, igual aquí tenemos una constante con una x, entonces podemos utilizar la misma regla. La derivada de x es igual a 1, 1 por 9 es igual a 9. Y menos 3 es una constante, por lo que su derivada es 0 y pues no es necesario escribirla. El segundo paso ya es encontrar los puntos críticos y esto tiene que ver con el criterio de la primera derivada, porque la primera derivada va a ser evaluada a 0. Aquí ya encontramos nuestra primera derivada, entonces podemos sustituir esto por nuestros valores, que son 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. En esta parte puedes obtener ecuaciones de primer grado, de segundo, de tercer grado, etc. Y el punto es encontrarlas una solución de la manera algebraica, de la mejor manera algebraica. En este caso vamos a buscar x y lo que yo puedo ver es que podemos dividir todos nuestros términos entre 3 para simplificarlo.
por lo que nos quedaría como x cuadrada menos 4x más 3 igual a 0. Y ya con nuestro término más simplificado podemos utilizar o la fórmula general o factorizar para encontrar el valor de x. En este caso yo voy a factorizar. Para factorizar pues puse mis paréntesis. Ahora vamos a sacarle raíz al primer término. La raíz de x cuadrada es x, ponemos x en los dos lados. Y ahora vamos a evaluar los signos. Tenemos signo positivo aunque no se ve. Más por menos es igual a menos. Y menos por más es igual a menos. Ahora tenemos que encontrar dos números que multiplicados nos den 3 y restados o sumados nos den 4. Para mí esos números serían 3 y 1. 3 por 1, 3. 3 más 1, 4. Teniendo estos valores igualados a 0, pues tenemos que igualar lo que está en los paréntesis a 0 para encontrar los valores de x. Por ejemplo, x menos 3 es igual a 0. Tenemos el valor de la x1. Ahora para el segundo tenemos que despejar x. Tenemos el segundo. Estos dos valores pueden ser candidatos a ser el valor máximo o el valor mínimo. Y para encontrarlos vamos a evaluar nuestra derivada, nuestra primer derivada, con estos valores. Bueno, con un valor mayor y un menor de cada uno. A lo que me refiero es a lo siguiente. Vamos a empezar primero con el x más 3. Tenemos que x igual a más 3 o 3 sin ponerle el más, puede ser el máximo o el mínimo. Para descubrirlo vamos a proponer dos números, uno mayor y uno menor, y los vamos a evaluar en nuestra primera derivada. Un número cercano a 3 que sea menor puede ser el 2. Y un número cercano a 3 que sea mayor puede ser el 4. Entonces vamos a evaluar en nuestra primera derivada el 2. Tenemos el 2 aquí. Es igual a 3, 2 por 2, más 12 por 2, más 9. Vamos a ir resolviendo. 2 por 2, 4. Por 3, 12. 12 por 12 da 24. Y 9 se baja igual. Tenemos estos términos. Perdón, aquí es negativo. Siguiendo la primera derivada tiene signo negativo. Entonces, siguiendo estos términos, 12 más 9. Entonces aquí podemos agrupar por términos semejantes. Este tiene el mismo signo que este. Entonces 19, 20, 21 menos 24 serían menos 3. Y ahora vamos con el número 4. Vamos a evaluar igual la primera derivada, pero ahora con el 4. Entonces vamos a sustituir el 4 en donde están las x. Entonces tenemos 48 menos 48 más 9, que nos daría la primera derivada evaluada en 4 es igual a más 9. Ahora podemos ver que va de signo negativo a signo positivo. Entonces
x igual a 3 es mínimo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el valor de x es igual a más 1. Vamos a buscar un número cercano que sea menor y un número cercano que sea mayor. Un número cercano que sea menor sería x igual a 0 y uno mayor sería x igual a 2. Y tenemos que evaluar estos valores en la primera derivada. Si se dan cuenta, ya hicimos eso con el valor de 3, entonces ya tenemos el resultado, que sería menos 3. Y de este lado vamos a evaluar el 0 en la primera derivada. En todos los lugares donde tenemos una x se va a poner un 0. Entonces esto nos da a 0 menos 0 más 9. Esto nos da la primera derivada evaluada en 0 nos da más 9. Por si no entendieron en esta parte, me salté este paso porque ya evaluamos la primera derivada con 2, entonces ya tenemos un resultado. Y podemos ver que aquí va de positivo a negativo, por lo que x igual a 1 es nuestro valor máximo. Ahora voy a borrar un poquito todo esto. Ya sabemos cuál es el mínimo y el máximo, pero vamos a buscar sus coordenadas. Entonces continuamos en esta parte. Ya encontramos el máximo y el mínimo, pero ahora vamos a buscar las coordenadas de cada uno. Vamos a empezar por el mínimo, que tenemos que es x igual a 3. Ahora tenemos que sustituir esto en nuestra función de x, que es esta. Entonces nos quedaría, vamos a sustituirla en todas las x. Y vamos a resolverla. Esto nos daría 27 menos 54 más 27 menos 3. 27 más 27 es igual a 54, menos 54 se elimina y nos queda como menos 3. Entonces, cuando tenemos x igual a 3, que es nuestro mínimo, sus coordenadas quedarían como 3, menos 3. 3 sería x y menos 3 sería y. Estas serían las coordenadas del punto mínimo. Y ahora vamos a obtener las coordenadas del punto máximo. Vamos a sustituir el 1 en nuestra f de x, en nuestra función, pero ahora vamos a poner el 1 en todas nuestras x. Este nos da 1 menos 6 más 9, 3. Esto nos queda como 9 más 1, 10, menos 6 más menos 3, 9, nos queda 1. Entonces, sabemos que
Cuando tenemos x igual a 1, que es nuestro máximo, nuestras coordenadas son las siguientes. Esto sería máximo, las coordenadas del punto máximo.